Ara tenim la ponència de l'Arturo Ruiz, que es catedrático de prehistoria de la Universidad de Jaén. Ha recibido distintos premios y realmente es la persona con más conocimiento del mundo, ya no digo cultura, sino del mundo ibero, sobre todo en el Ibero del Sur. Su ponencia irá concretamente de un oppidum de la Puente Tablas, pero bueno, yo creo que dentro de un marco más general del mundo ibero. ¿Vale? Yeah. Pues cuando quieras. Perdón. Cuando me invitaron a hablar del oppidum de Puente Tablas, bueno, yo pensé que era simplemente exponer los trabajos de excavación que hemos llevado a cabo en los últimos años, pero luego, ya hablando con Nuria, surgió el tema del origen de la ciudad y lo que era en realidad la temática del curso, y pareció interesante que marcáramos el sitio de Puente Tablas, que es un oppidum, es una ciudad entre comillas ibera, en el largo proceso que conduce a lo largo del primer milenio a la ciudad. Y eso es lo que vamos a ver. Pero antes, no quiero comenzar sin decirles que quiero agradecer a los organizadores de este curso que me hayan invitado, porque no es solo el placer de venir a Barcelona, sino ver tanta gente y después de tantos años de organizar un curso que no es fácil mantenerlo tanto tiempo. Yo empiezo de una forma algo parecida a lo que planteó al principio de la sesión Pedro Azara. Los tipos de paisaje, las formas del paisaje, es un elemento que contrasta continuamente con lo que es la sociedad, y sobre todo con las sociedades antiguas, ese proceso que va haciendo que la cultura de alguna forma entre, si es oposición a naturaleza, vaya entrando en las diferentes naturalezas. Hay en el mundo ibérico, y creo que más allá del mundo ibérico, 4 naturalezas que parecen claras, y utilizamos la terminología de Godelier, y que definen diferentes tipos de paisaje, aunque en la práctica es la articulación de ellas las que nos van a caracterizar cada momento del proceso que define la historia de la relación cultural de los iberos. Hay un paisaje construido, que lo conocemos, vamos a hablar aquí específicamente de él, en el caso de Puente Tablas. Hay un paisaje transformado, hago la referencia del espacio del príncipe y la dama, del matrimonio que va a controlar un oppidum, porque es un linaje, al fin y al cabo, para hablar en primer lugar de ese espacio construido, pero desde ese espacio construido se accede al espacio transformado, que es un espacio en propiedad, que es un espacio en el que se introduce la agricultura, se transforma la naturaleza completamente, a lo que es el paisaje modificado, que es un paisaje que se expresa a través de la heroicidad de las imágenes de la iconografía ibérica, con la zoomaquia sobre todo, y que es el paisaje de esa, no tanto la selva, que es un paisaje difícil de entrar, en el que no se puede entrar, sino el saltus, dirían los romanos, el lugar donde se puede entrar, pero no se domina de manera transformando el paisaje, sino modificándolo. Es un bosque, por ejemplo. Y luego, por último, voy a incluir, aunque de pasada y muy sutilmente, el tema del paisaje mítico, que está muy relacionado directamente con el mundo de los dioses y el mundo de los antepasados, y que es fundamental en el conocimiento de los iberos. Por lo tanto, vamos a ver eso además en un marco del propio proceso histórico. He visto que en el esquema colocan Puente Tablas después del 1000. Bueno, sí, más o menos el proceso de nucleación, que es el primer proceso que se advierte en la generación de una ciudad, se va produciendo a partir del siglo IX, sobre todo en el ámbito de Puente Tablas, que es simplemente una agrupación de cabañas no ordenadas, no de forma ordenada, sino dispersas, pero en un territorio más o menos acotado, como ocurre en el mundo etrusco, como ocurre con las 7 colinas de Roma. Es decir, es un principio de concentración en un espacio determinado,
que implica también, de alguna forma, organizarse. Y luego me voy a referir particularmente a la primera colonización, que es la primera parte, la nucleación, que va de mediados del siglo VII, aunque podemos empezarla desde el siglo IX, es realmente la conformación del espacio construido, aunque todavía no toma las formas de la fortificación ni las formas urbanas de una manera clara, pero sí del espacio construido con el espacio transformado, con el paisaje transformado. Pero a partir del siglo V-IV, que es donde nos vamos a centrar, porque Puente Tablas lo que estamos excavando es justo ese periodo, lo que vamos a ver es también los programas de colonización que implican entrar en el paisaje modificado e integrar el paisaje modificado. Bueno, esta imagen que tienen aquí es una imagen del un mapa del siglo VI a.C., en lo que es el Valle del Guadalquivir y la parte oriental de Córdoba. Fíjense que hemos marcado los sitios que tienen más de 5 hectáreas como tamaño y que están fortificados, es decir, los Ópida. Como pueden ver, es una concentración de población bastante significativa. Los sitios en el paisaje se reconocen relativamente bien, aunque hay una tipología diferenciada. Y lo que ya hoy sí sabemos a través de las necrópolis es de que se articulan, se identifica cada oppidum con una gens, con un linaje gentilicio que crece horizontalmente por abajo a través de la clientela. La fórmula de la clientela, que es un descubrimiento etrusco, que es un descubrimiento romano, que los griegos también la utilizaban, se extiende en el Mediterráneo de manera como una masa de aceite, como la grasa, y poco a poco va caracterizando el crecimiento de estas unidades políticas que son los Ópida y que no tienen en el siglo VI, ni en el V, ni en el IV todavía una pretensión de ir más allá de lo que es su oppidum, el territorio. En términos de lo que planteaba anteriormente Pedro Azara, la identidad se está construyendo directamente sobre el oppidum, pero todavía quedan los viejos lecturas e identidades étnicas que son identidades culturales, no son identidades políticas, en el caso que nos acoge. Este es el oppidum de Puente Tablas, es un clásico oppidum que en el siglo VII construye la fortificación, está excavado solo parcialmente. De todas maneras, hicimos una prospección geoeléctrica y geomagnética hace algunos años que nos ha permitido saber cómo es la estructura urbana aún sin estar excavada en su totalidad y que nos permite además, a través del estudio del paisaje inmediato, pues reconstruir cómo sería la imagen del paisaje en la época ibérica, en torno al V-IV, y en la que se puede ver una fuerte concentración ya en ese momento, hablamos de mitad del V a.C. aproximadamente, con zonas bien diferenciadas como ahora vamos a ver. Lo que define al oppidum, lo que caracteriza al oppidum como una unidad ya de identidad y una identidad política también, es la fortificación, de tal manera que hay una inversión de trabajo mucho mayor en la fortificación que en cualquiera de las casas que encontremos en el interior del asentamiento. Ven que la fortificación sigue un sistema tradicional, o si quieren al principio, en el siglo VII, con una estructura en talud, de piedra, con un ancho enorme, que posteriormente se levanta o se continúa con adobe, un levantamiento en adobe, de tal manera que alcanza alturas y grosores de más de 5 metros en algunos puntos y alturas que suponemos que pueden estar entre los 5 o 7 metros en otros. Aquí bien ven cómo la historia de la fortificación es larga, hay momentos de abandono, luego recuperación de ese espacio, los restos del adobe que justifican hablar aquí de ese segundo cuerpo, las técnicas constructivas, cómo van cambiando en la propia fortificación. Este es el talud del siglo VII que perdura en el VI, y esto en cambio es un tratamiento de remodelación de una de las torres en el siglo V-IV, ya con una construcción con las piedras, la mampostería bien careada, los sillares, no son sillares en el sentido clásico del término, pero bien careados, y jugando incluso, si se fijan un poco, a una especie de modelo primitivo de soga tizón a la hora de hacer el levantamiento de
de este, en realidad, encamisamiento de la torre que vemos aquí. Y aquí tienen la estructura constructiva con el talud y la pared. El paisaje transformado, que es el paisaje en torno al cual se desarrollan los campos de un oppidum, de un asentamiento ibérico, hoy sabemos que se definían y se delimitaban, al menos en el siglo VI, es así, con la localización de las grandes tumbas de los fundadores del linaje. Este es un hipogeo encontrado, localizado en Peal de Becerro, en la parte ya más oriental de la provincia de Jaén, hacia la sierra de Cazorla, con un enterramiento doble de un hombre y una mujer, en el que han picado una colina y la han pintado de rojo con almagra para hacerla visible desde muy lejos, y además con una distancia al oppidum aproximadamente de unos 2 kilómetros. Aquí se ve muy bien la colina transformada con la entrada al hipogeo, y al fondo este cerro que se ve aquí corresponde al oppidum de Peal de Becerro, aproximadamente unos 2 kilómetros, y es interesante que la cifra se repite en otros casos también de la provincia de Córdoba y Jaén. Pero nos vamos a acercar a Puente Tablas. Allí hemos tenido la oportunidad de flotar la tierra de los estratos del siglo V-IV, y eso nos ha permitido reconstruir las especies que había en el paisaje inmediato, cuáles eran los cultivos que tenían alrededor. Ven que es una economía básicamente y un paisaje básicamente cerealista. El cereal es grano, el grano se guarda y lo que se guarda sirve de tributo, con lo cual es una mercantilización en cierta manera de la producción. Compensando aparecen leguminosas, fundamentalmente guisantes y habas, no tanto lentejas, que en cambio en Cataluña son mucho más abundantes en esta época, en el siglo V-IV, pero sobre todo el gran descubrimiento de la época ibérica son los árboles frutales, el desarrollo que ya existía en algunos de ellos, pero la domesticación de los árboles frutales, de la vid, del olivo, del cerezo, del almendro, todos esos elementos marcan los paisajes en torno a las ciudades, en torno a los óppida, y algo muy importante, afirman la propiedad privada de la parcela donde se plantan los árboles. Un árbol no nace y al año siguiente se vuelve a sortear porque la parcela le puede tocar a otro. Sigue con el mismo propietario y por lo tanto se va afirmando la propiedad privada al mismo tiempo que se desarrollan estas modalidades de paisaje. La fase de la colonización, que la vamos a ver enseguida y muy rápidamente, en la parte de Córdoba y occidental de la provincia de Jaén, lo que nosotros llamamos los pagi o el pagus es en realidad la ordenación territorial que, siguiendo fórmulas primitivas, tenían todavía los iberos del territorio. Ya hemos visto que políticamente en el siglo VI era un oppidum con su entorno de 2 kilómetros bien definido, donde se desarrollaban los campos, la agricultura. Pero hay un momento en que empiezan a proyectarse hacia territorios mucho más amplios, a colonizar. En la parte occidental de Jaén y oriental de Córdoba, este proceso está en competencia desde el siglo VII-VI, como lo muestro aquí con el arroyo de la Magdalena, que es un arroyo con bastante agua en aquella época, y el enfrentamiento entre dos óppida, el de Puente Tablas y el Cerro de Santa Catalina, que es la actual Jaén hoy, y que cuando uno crece, un oppidum crece, el otro decrece o incluso llega a desaparecer. Es decir, que hay una competencia activa entre los dos. Pero el caso que mejor conocemos, en la parte oriental de Jaén, como modelo de colonización, es este que tenemos aquí, en el que el oppidum está solo, en la desembocadura de un río en el Guadalquivir, en este caso el río Jandulilla, el caso que le traigo aquí, y el oppidum, con su linaje aristocrático a la cabeza, decide colonizar el río. Para colonizarlo establece un monumento, un eroón, en el mismo nacimiento del río dedicado al fundador, al héroe fundador, y eso le permite controlar el río como camino, pero también y al mismo tiempo las llanuras fértiles para colonizar con nuevos óppida como este que ven aquí. Es decir que en el caso del Jandulilla, el oppidum de Iltiraca crea un eroón en el nacimiento del río y eso le permite controlar esta zona que tienen aquí. En el eroón hacen un monumento,
un monumento con un conjunto escultórico espectacular, que es el del Pajarillo, que está hoy, si quieren verlo, en el Museo de Jaén, en el que un héroe va a matar un lobo gigantesco, aparentemente para salvar a un joven, que es una historia muy conocida en el Mediterráneo y que nos viene desde Teseo, etcétera, etcétera. Todo ello acompañado de animales fantásticos, porque nos está diciendo que está entrando en un paisaje extraordinario, un paisaje que no es el habitual, es un paisaje de bosque, donde viven los monstruos, donde viven los animales híbridos, donde viven los dioses, pero que va a ser colonizado y que les va a permitir montar en el mismo monumento y a la espalda, de manera un tanto disimulada, una batería de almacenes para aprovechar que cada vez que pasa por allí alguien, pues se negocie la compra de determinados materiales, como por ejemplo la cerámica griega, que entra masivamente al Guadalquivir en ese momento. Fíjense cómo cambia el panorama de la zona del Guadalquivir a partir de las colonizaciones del siglo V-IV. Este es el poblamiento que hay, la zona de Úbeda y Baeza, que hoy es una zona evidentemente muy urbanizada. En aquella época debería de ser más o menos como Cazorla y Segura y Las Villas, el parque que queda separándonos de Murcia, y prácticamente ahí se agotaba, era como un colchón, un fondo de saco donde estaban localizados los ópida. Pero a partir de ese momento se abren una red de caminos que va a conectar con Alicante, con Murcia, y que va a convertir esa zona en uno de los grandes centros para la salida del mineral. Vamos a Puente Tablas, vamos a la fase urbana, que además, por otra parte, es el tema que también les interesa aquí concretamente. Y fíjense que el Oppidum lo hemos reconstruido a partir de esa prospección geoeléctrica, geomagnética. Olvídense de esta calle, en amarillo están las calles, pero esta no es una calle real. Hemos comprobado que el software que utilizaron no acertaba verdaderamente con su disposición, pero en cambio sí todas las demás calles paralelas que atraviesan la meseta y que van a parar a esta calle de aquí, que les separa de la zona palacial, que hoy ya sí hemos excavado, en aquella época no. Estas son, por lo tanto, calles paralelas, transversales, con un fondo siempre igual, aproximadamente de 30 metros, y un ancho, la calle, de unos 3 metros como máximo. Es un programa muy ordenado como van a ver. Hay un muro medianero que funciona en la mitad de la manzana, aquí en rojo lo pueden ver porque sale en la prospección geomagnética, que permite separar las casas a una calle y a otra calle. La secuencia estratigráfica es muy... Nosotros estamos excavando la parte del siglo IV, pero fíjense que salvo en el siglo VII, que esto es una calle que ha permanecido desde el siglo VI hasta el siglo III de manera permanente, como realmente sucede en las ciudades actuales, pero fíjense cómo en el siglo VII hay un muro que cruza la calle, luego no había calle, y a partir de ese momento se estabiliza la idea de la calle. Estas son las casas que hemos comentado anteriormente, con el muro medianero, está en la zona excavada en este momento, y las casas a un lado y a otro lado. Hay dos tipos de casas claros, dos modelos. Todos tienen un módulo geométrico que a través de un gnomón estuvimos siguiendo, y que es un triángulo pitagórico 5, 12, 13, que se va repitiendo en toda la zona del caserío, en toda la zona de las casas. De tal forma que o encontramos casas que tienen un módulo de 5 metros o encontramos casas que tienen un módulo de 9 metros de ancho. Pero el fondo siempre es el mismo. El fondo siempre son 13 metros hasta llegar al muro medianero. Este es el modelo más simple, con un gran patio a la entrada y 2 departamentos al fondo. Ya le digo que serían unos 12 metros los espacios vacíos, que con el ancho de los muros podría llevarnos hasta los 14 metros aproximadamente. Este es un modelo algo más complejo, en el que sobre el módulo de 5 metros, 5, 12, 13, añaden otros 2 módulos, mantienen el primero como la unidad del patio, la parte, digamos, doméstica, privada, es esta que vemos aquí, y esta otra parte que queda aquí es una parte pública, porque el personaje que reside en la casa es seguramente un aristócrata de segundo rango que recibe en su casa gente para comer, para algún banquete,
etcétera, etcétera. Tiene incluso una puerta exterior abierta que nos hace pensar en las tabernas y de las casas romanas, pero que en este caso no parece que sea lo que realmente las define. Aquí tienen una segunda planta, una primera planta, que interpretamos que puede ser una planta de cámara, y luego una compartimentación en 3 unidades más un patio lateral, seguramente para tener animales como las gallinas o alguno. Había una cantidad enorme de carbonatos, de tierra carbonosa. Desde allí, muy rápidamente, nos vamos al palacio, que lo hemos excavado en el año 2010 y que puede dar una idea de cómo son los palacios ibéricos en el sur de la península, porque son unos auténticos elementos híbridos, donde, como vamos a ver, se mezclan tradiciones orientales y tradiciones griegas de época homérica, tal y como lo cuenta el propio Homero en la Odisea. Esta es la imagen del edificio principal. Hay que pensar que el edificio serían varios edificios, el complejo palacial, pero ya ven aquí lo que es la estructura del edificio, sin teja. No existe la teja en el mundo ibérico, es una aportación que viene con Roma, pero con espacios muy bien definidos, sobre todo un patio central, con 2 espacios, uno más doméstico a un lado y otro más público al otro, y la zona de producción, desde la cocina hasta la producción de vino o la producción del pan, que quedaría fuera de la estructura del palacio. Aquí tienen las conducciones de agua para sacar el agua del patio al exterior del edificio. Aquí tienen incluso algún caso interesante. Este muro que ven aquí se modifica en orientación para quedar directamente en una posición perpendicular con el solsticio de invierno del sol, es decir, el edificio tiene una posición, pero fíjense que gira el muro de la entrada al mismo, que tiene una orientación solar, en este caso perpendicular a lo que sería la recepción de los rayos del sol. La estructura el elemento que queda al fondo del patio es una estructura que recuerda las formas de Vitilani del mundo oriental, lo que son los libanes persas o la tradición del libán persa, con una estructura tripartita al fondo, que se observa aquí, que reconocemos no solamente en el mundo oriental, sino también en el mundo etrusco. Esto es el Palacio de Aquarrosa o el Palacio de Murlo, con el espacio abierto en el centro y 2 habitaciones laterales a uno de cada lado. En el caso de Puente Tablas, a un lado quedaría la zona de almacén, que la tenemos aquí bien registrada, y al otro lado, en este espacio donde hay un betilo dedicado a la divinidad, al fondo hay una pequeña capilla, que es un patio abierto con una capilla al fondo, que puede ser un espacio de culto a los antepasados. Dentro o en una zona lateral, en la zona pública, encontramos este pequeño aljibe, que sin embargo solo con una estructura de madera podría mantener el agua, porque si no el agua se filtraría en la tierra, y que nos hace pensar que sea más bien una estructura de madera. Esa estructura de madera abre la idea de la bañera y de las salas de banquetes características del mundo homérico, que nos cuentan en los palacios de los personajes como Odiseo o como Agamenón en el mundo griego. Luego, es esa mezcla extraña entre lo helenístico, arcaico, por una parte, y la tradición fenicia, que les está marcando en un mismo edificio, lo que hace singular este tipo de edificios, que por otra parte no conocíamos hasta que hemos excavado el que veis aquí. Esto es la cocina, ya al exterior. Tuvimos la suerte de encontrar una zona de vertedero donde hemos podido reconstruir todos los animales que se comían, que básicamente son los que nos comemos en la actualidad, con la excepción de un perro extraño, porque no parece que el perro sea de consumo habitual de los iberos, y el ciervo, que también está incorporado, y la rana, que también ha aparecido en el conjunto de los. Y muy rápidamente, esta es una zona de tahona que puede corresponder a la zona de producción de cereal para el pan, de producción del pan. Hemos encontrado la espiguilla
en la flotación, la espiguilla del trigo, de haber limpiado el trigo cerca de allí. Y esto es un lagar para la producción de vino, con una plataforma y un canal que va recogiendo el líquido y un banco donde estarían seguramente depositadas las ánforas para cargar el vino. Es un espacio principesco y por lo tanto es normal que tengan áreas de producción de productos como el aceite, que no lo hemos encontrado, pero sí el vino en este caso. Lo último ya, para terminar, una visión muy rápida del santuario de Puente Tablas, que lo terminamos de excavar el año pasado y que nos ha dado, con este trabajo interdisciplinar con arqueoastrónomos y con biólogos y químicos, resultados muy interesantes. Esta es la puerta del Oppidum, es una puerta no económica. Aquí se abre en 3 terrazas el santuario. Esta es la terraza del culto, con la cela, la antecela y el patio. Estamos hablando de cultos de tradición oriental. Y en la parte de arriba, este frente de cuevas es también muy interesante porque la cueva se vincula tradicionalmente a ese mundo mítico del que estamos hablando. La puerta se construye en el quinto cuarto, no cuando se hace la primera fortificación. En amarillo está la situación en el siglo VI y VII, y en rojo cómo se abre la puerta, que es una puerta, por otra parte, con signos, cargas muy simbólicas, como este altar con un botros en el que había dispuestas en parejas y sacrificadas mandíbulas de cerdas con sus neonatos, es decir, cerdas preñadas con los neonatos que se habían seguramente sacrificado a finales de febrero, principios de marzo, y nos encontramos con esta pieza que ven aquí, que es al principio creíamos que era un betilo, pero luego en la práctica es una estela de una divinidad, porque jugando con las fotos hemos podido ver que conserva tallados los brazos, hay una forma solar en el centro del cuerpo, y se ha marcado además la estructura de la cabeza, que si abstraen un poco la imagen recuerda la de la dama de Baza o la dama de Elche, sin los rodetes, pero sí con la tiara en la parte superior. Está junto a una capilla, la sacaban seguramente, como ahora vamos a ver, todos los años de la capilla para exponerla al exterior. Ahí es donde se producía el efecto solar arqueoastronómico del que estamos hablando, y lo comprobamos porque encontramos justo la estela al exterior, no en el interior de la capilla, que por otra parte es muy claro que forma parte del mismo. Hay un altar de piel de toro o de tipo lingote chipriota al exterior que hemos reconstruido. Hicimos un experimento reproduciendo la diosa o la estela, reconstruyendo la puerta para ver los efectos solares de la luz del sol. Pudimos comprobar que la ventana que hay en la capilla por donde la diosa sale y entra en ese momento se ilumina el 20 de febrero, es decir, que hay un anuncio previo en la iluminación de la ventana del inicio del rito, seguramente, y a partir de ahí, cuando sale el sol, vamos viendo los efectos que se van produciendo, en este caso sobre la pieza que habíamos colocado. Fíjense que la cota de la diosa está un poco más alta que todo el resto del suelo de la puerta y que por lo tanto es la que se ilumina de resplandor, provocando una hierofanía realmente al modo clásico del mundo griego o del mundo, sobre todo fenicio, que es el que mantiene las tradiciones más fuertes. Este es el momento máximo, incluso parece insinuarse la estructura del velo, y posteriormente, fíjense la sombra de la puerta, conforme el sol sube, se va viniendo hacia la diosa y la va oscureciendo de tal manera que se produce este efecto que tenemos aquí y que vemos así. Este es un efecto que se puede comprobar desde el punto de vista de la experimentación, pero imagínense metido dentro de un mito en el que en los equinoccios se produce todo este proceso, la complejidad que tenía. La puerta se convierte así en un calendario solar porque están marcados los puntos donde iría el sol en el solsticio de invierno, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, que es el mismo, la diosa, la ventana que se ilumina el 20 de febrero, y no hemos podido constatar que haya un signo para reconocer el solsticio de verano.
Más hacia arriba, pero ya si queréis, es que ya me parece que me he pasado de tiempo, ¿no? Un segundo si acaso y doy un paseo rápido. En las cuevas hemos continuado también trabajando con el tema ritual. Hay una cerámica griega del siglo V en el que se entrega la ofrenda de una rama florida en uno de los fragmentos, un adulto a un joven, seguramente un sacerdote, delante de una escultura de una divinidad que puede ser Afrodita. Hay una cuarta cueva que queda escondida. Esta es la habitación cerrada que da a la cuarta cueva. Hicimos una reconstrucción porque nos dijeron los astrónomos que había posibilidades de conocer, de que el sol entrara en un momento posterior al que se producía en la puerta. Hicimos la reconstrucción experimental del edificio. Hay otra especie de ventana, como ven aquí, por donde entra el sol y donde se produce este efecto que van viendo. El sol se va moviendo y esta figura, que parece tener la tiara en la cabeza, se va moviendo hasta penetrar en el interior de la cueva, cuestión que por otra parte hemos comprobado en la cueva de Castellar, en Sierra Morena, donde el sol también en el equinoccio, al atardecer, proyecta esta imagen con tiara, que es por otra parte una de las características de los esbotos que se ofrecen en este lugar. Y ya está. Muchas gracias.